This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Garbage fee del Maga Grande Establecimiento debe ya a se subir. Maga barangay obligado mantener di ila maga truck de basura. DepEd tamandaya investiga el asunto del un maestra ya habla mal palabra na su estudyante. Maestra na eskwela sirvi como ejemplo maskin que modo de salawayun el estudyante. Alcalde Olaso e principia mira problema de avenida y estancaw agua na syudad. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Deja Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Maga grande o garbage fee del maga grande establecimiento debe así subir. Si cosa el razón sabi kita ng report ni Marifita Mayo. Ya habla el alcalde Kimer Olaso que necesita hacia subir con el garbage fee del mga establecimiento, especialmente akal magata produci montón de basura cada día. Según con Olaso, 300 peso lang cada cuarter el garbage fee de este mga establecimiento y bien menos compara con el montón de basura que ta colecta kanila el gobierno local cada día. Ya habla si Olaso ay PDL na konseho lokal para estudya y amenda con el de este ordinansa. We will revisit our ordinance because there are malls, there are mga manada man sinima ko sa machenda and nila payment na basura is very less. Never to quarterly 300 pesos lang. Kabar el basura tabuta sila todo dia be manada. Cheribes untra, kabar 300 ang tapaka, kabar reklama pa sila. But now, my point of view, let's revisit the ordinance. Kung special lang yung mga mucho tabuta basura, we will change the proper talamakita collecting kanila para subir revenue. Según con Olaso, uno este mga grande establecimiento delta contribuhi montón de basura na sanitary landfill na salaan. Y habla si Olaso, necesita también hacer paspas con el asida del cell number 4 na landfill, siendo talyena también el cell number 3. Hala kita nila basura, kaldatong landfill, then pronto yan hindi mo sila ayuda sa con el landfill, ang gobyerno lokal kaltakasta. Then how can the city hall survive? Hindi pwede, di ba? So we have to put that in proper orders. Kaya I need the city councilors to legislate another ordinance, revise that ordinance para pwede kita ban as yung poko subi. Akil ng mga company, business sector, establishment, grandel basura tan produce na Zamboanga. Según con Olaso, si hindi pa pwede ase inmediatamente con el cell number 4, ay man problema también el ciudad na butada del basura na landfill. Esperanza también observa el ciudad 3 mga grande actividades, el Zamboanga Hermosa Festival na Oktubre, el Dia de Todos los Santos y Almas na Nobyembre, y el Christmas Festival na Disyembre. Y todo este mga okasyon ta produci montón de mga basura. If we need to beat it out para pwede kita dahil po nese mandase. Kaya kung hindi, if we wait another 2 to 3 months, naku po, December is fast approaching. Miracle mga activities sa October, Fiesta Hermosa. Then gravel activity na Zamboanga. You'll expect a lot of garbage there. November, Semana Santa, garbage at mentally. Plus mga piyesta sa barangay. December, basura tayo mense. So in this time of months, talil mga basura, if we will not complete our sanitary landfill, my goodness, na kita po na mga basura, di ba? So we have to expedite that. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.
Iabla el alcalde del ciudad Kiber Olaso que natural lang si tiene mag-attract de basura de barangay El Taquedamalo, especialmente si bien usaw y este. Pero iabla si Olaso kay tiene también obligasyon el barangay para poner fondo para manda compone con el di ilang mag-attract de basura. Dali asiguro el gobyerno lokal fondo na barangay kada anyo, pwede sila saka aki pag manda compone con el di ilang attract de basura, Taquedamalo di ilang attract. El otro asigun barangay tapa de ase con este. Kita puede también comprar nuevo truck de basura estaba en el mismo fondo del barangay. Pero porque en otro barangay hindi ta puede hacer con este. Komento pa ni Olaso que hindi mas para mandisculpahan pa un otro si tiene taqueda malo truck de basura. El cosa debe hacer amo para buscar lang manera que modo con este puede compone. Na matrak ya kabakida malo, takida mga semalo. But supposedly, you can never blame and blame. Kita 3 años pasan ang administrasyon de Mayor Jan Laripe hasta ahora na pwede compone. Diba, supposedly el barangay talo ka con ese fondo también para compone because the city government is giving them funding annually. Diba? Now, where are you putting your fundings? That's my question to the barangay captain also. Diba? So debe arregla sila, compone sila truck, el otro barangay ganito, pwede compra nila un truck Why they cannot purchase, diba? El Department of Education o DepEd tamanda investigaya el asunto donde un maestra y alarga mal palabra na su estudyante. El report ni Marites Espartero. Ya queda viral este tiempo na social media después el un maestra ya ultraha magamal palabra con su estudyante na grade 4 na eskwela elementarya na Costa Este. Por causa con este manda ya investiga al Departamento de Educación o DepEd. Necesita asegun man validate kun al asunto. Si por ejemplo confirmao necesita el eskwela man activate kun al diila School-Based Child Protection Committee donde el principal amo ta encabeza y el magamiembro el ta representa el mayores el Barangay Council Protection for Children y maga-presidente na kada classrooms. Hindi man asegun dayon ta suspende kun un maestro o maestra. Tiene man asegun asalyama due process ta sigi. Asegun kun Basilio Uy, el jefe del School Governance and Operation Division o SGOD, como mga maestro y maestra, debe sabe el limitasyon, especialmente si tiene mga palabra ta usa kontra na derecho del un bata. Acorda asegun el se llama professional ethics y na ley del bata, tiene también palisiya ta sigi. As a teacher, dapat sabi kita el diaton limitasyon, no, especialmente si tiene kita mga words ta usa na against the rights del mga bata. Kasi tiene kita mga na maestra, tiene kita diaton professional ethics naman ta no, as well as to the lay del bata, tiene kita child protection policy ta usa. So once yan oath taking to no as a teacher, so uno to ta serbida dalaga as a teacher hindi to dapat as malo dito yung pagka profesyon, no. So tiene to respeto, ta cuida to especialmente ba teachers, you are dealing with children, so dapat always remember to as a teacher, public servant, you need really to consider the welfare of our learners. Mientras tanto, asegun con el principal de escuela, donde ocurrió el incidente, ta condena ele con el acto ya hace el maestra, pero hindi le ta condena con el maestra. Ta condena asegun ele con el acto kay nuway asegun sitwasyon el un maestra, ya larga magamal palabra na su estudyante. Ta intende man asegun ele kay el maestra gente lang tan kamali hindi perfecto. Si tiene man asegun akto, ya ase el bata inuay gusta kurhi con este akto, y hindi personalmente na bata. Ya pidi man asegun dispensasyon al maestra pero el se llama the damage has been done. Taliga man asegun na punto el un maestro o maestra ta perde el pasensya. Ta intende asegun con este pero debe expresa con el rabio o disappointment na mga bata. Explika ko sa el mali iase. As the school principal, I condemn the act. But of course, I don't condemn the teacher. Those different different thing. Porque iyo tan condemn el act kay in no case and in no situation a teacher should be saying those words to a learner. I understand that a teacher gente lang, no? Pero sa tablayo, hindi tan condemn kung yung teacher kay gente ele, tan kamali kita, no way, hindi kita perfecto.
Pero el ko sayo ya abla ko nel maestra na di aton effort para manda ase un cosa na di aton mga estudyante que dale para dale kanila el buen resulta na di la edukasyon. Si aquel acto del mga bata nuway sila gusta, dwell on the act, not dwell personally on the child. In my number of years as principal, este pa lang kasi el first ligagayot na media, no? Yumi asegunta sa akorda al principal con sumaga personajes el Code of Ethics. Noy asegun ele expecta estaba na 2 meses bakasyon ng mga maestro y maestra in may bulang pay abri el klase. Ansinaya kosa ya sucede. Siyempre, maskin kenana ay intende ele si Cheneta reklama na ansina asunto. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Umuun kagawad ita agara Coronel Comitiva del Violence Against Women and Children itamen BCPC del Barangay Council Protection for Children el COSE pasan na una eskwela na Costa Este donde el un maestra ya ultraha kun sa estudyante ya abla magamal palabra hindi asigun na bueno umuun magamaestra asigun sila el tasirbi como segundo mayores del magabata. Masking kilaya pa de sa lawayon al magabata hindi asigun liga na punto para pone de menos con el kapasidad este. No asigun usa magamal palabra na magabata idali pa el mal description kay tiene este defecto o tiene este efecto na magabata. Debe asigun dali lang el se llama maximum tolerance. Como I will talk as a parent, no? And siguro el dimio lang opinion tamin ali dapat el maestra si cosa man el disuyo problema chene el taman encounter na disuyo pensamiento, no? Hindi tamin kat para ablagat ang sina lang kat kabar in public manada kenya uy pwede erali ko na kalabate lang abla, so although in general ele abla, no, so no hay le mention el nombre but siyempre akal bata kinta lang di su presensya, so hindi kal bueno para kumigo. Makinkilay de kriminal man ese de abla sila kriminal o makinkilay man si de salawayon bata not to the extent man degrade siya to con el bata. Ya Principia Aura Sinta junto el mismo alcalde de ciudad, alcalde Kimer Olaso junto al oficina del ingeniero para discutir con el mga problema de baha na ciudad de Zamboanga. Junto con Engineer Christopher Navarro, tamira asigun personalmente el alcalde Olaso con el mga manera para puede menorar con el problema de baha na ciudad y busca solusyon con este que perjuicio ya con el vivientes. Esperanzado el visita asigun el alcalde con este mga problematic areas para encabezar con el buscada de solusyon na baha. El siguiente na mga noticias. Major intersections na syudad tiene siyempre pesaw trafiko maskin presente mga traffic aids. Typhoon Bising mas kada mafuerza si Bira otra vez na par asiguna pag-asa. Nuevo Capitan de Putik, prioridad El Pazi Orden, droga illegal y problema de avenida. Katchuwaya si feeding program na pamukutan y La Paz. Pesaw cuerpo del miembro del polis Tamanda Mengua. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget.
Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa muling palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We are connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Major intersections na syudad dyan na siyempre pesaw trafiko maskin tiene presensya del traffic aids. Takil report. Takiya kita na primer semana del mga nuevo sintaw elegido oficiales de la ciudad y junto con este el mga esperanza del vivientes para resolver con el mga problema del sociedad y uno aquí el problema de tráfico. Na observasyon del news team del TV11, mayoría del mga major intersections de la ciudad, el taman gumun pa siyempre el tráfico a medyante, tali el esfuerzo del mga traffic enforcers para vigila con el tráfico. Como al na Costa Oeste na Suterville, San Jose Gusu, desde el lunes hasta ese día del viernes, bien sentido pa siyempre el mga motorista el pesado tráfico que firmi, take na bumper to bumper legal el rush hour por causa con el mga tabiola del truck ban desde alas 7 del aga hasta alas 9. Tali también el problema na Governor Ramos Santa Maria este aga por causa na proyekto na kamino que di dia taase que ta causa largo tráfico. Ali también na Putik Road MCLL, día más día, taque na también largo el tráfico, pisa hora de alas 7 del aga pero tiene pendiente traffic light, el Esperanzao abri na lugar para ayuda asigun na flow del tráfico. Amo lang asigun el problema ali na area, amo el mga counterflow del mga motorsiklo y también mga SUV. Ali también na kalye kamins. Tiene poco alivio si aga, pero talaga pesado el tráfico. Solamente si abierto ya el Grande Mall. Na presente tiempo, bien necesita según ahora cinta con este el alcalde Kimmer Olaso para mira busca solusyon con el problema de tráfico na ciudad. Enforza con el mga leyes de tráfico, ikuhi con el mga velador, y no debe tolera con el mga abusaw na kamino.
El Tropical Depression Bising nuay sigun direct efekto na Zamboanga Peninsula. Asigun na pag-asa el kosa ta eksperyensya ulan este tiempo amo por causa con el epekto del habagat o southwest monsoon también el localized thunderstorms. El Tropical Depression Bising entra sigun en durantes madrugada na Philippine Area of Responsibility kita afektali parte na weste del Luzon. Pero tiene sigun posibilidad el biro otra vez el Bising na Area of Responsibility na Domingo que viene y que este más mafuerza y afectaste con el peninsula. RSS si Tropical Depression Bising wala direct effect aki ko nato na Zamboanga Peninsula porka sa LDCU location or DC proximity Leos Gate LA. SSC Tropical Depression Bising LPA's LA from the past few hours and at 2 a.m. today yakadele tropical depression continue LA westward, so possible sa LA apuera na Philippine Air Responsibility and then most likely today or mañana sa LA, but then chene possibility mang re-entry LA especially during na Sunday afternoon or during the Sunday. Nuevo Capitan del Barrio de Putic, prioridad el pase orden droga ilegal y el problema de avenida. Aquí el report de Marifita Mayo. Siendo ya asumía para congresista del Distrito 2 el capitán de Putic Jerry Perez del junio 30, el número 1 kagawad del barangay si Romy Lau, el ta serví ahora como capitán de Putic. Y siendo ya subía si Lau para capitán, ya que da falta el magakagawad del Putic. Asigun kun Lau, el barangay council del Putic yaman appoint con el antes capitán y anak del congresista Perez, si Biboy Perez, para completa con el magakagawad del barrio. Asigun kun Lau, antes si asumi para congresista del Distrito 2 si Perez, ya encarga este con él para no deja con el barangay de Putic. El Liabra Sikap hace langgat el trabajo at el patient or anti-drugs no mga deha con él. Mirakat con el Putic. Y habla si Lau igual kun Perez, prioridad también de suyo ahora para na barrio amo el Pazi Orden, droga ilegal y el problema de avenida. No hay man sigun seryoso problema na Pazi Orden el Putic, pero hindi sigun sila taesta konfiansa. Na asunto de droga ilegal, mayoría sigun del taas transaksyon de droga ilegal na Putic, hindi mismo mga residentes de Putic, sino de otro lugar pa. Tiene también el otro de otro probinsya pa. Pero tapo naman sigun kanila kuhi el maga otoridad. Unpredictable kasi no el drugs aki kanaton akil bibiyentes ken aki don na imase pero aki matan transact ba akil mga kwan lang mobile aki kanaton amo si kita ni sita el intelligence network daton ta sigat kita puerte aki na dahil magkita BIN natang supervise kay during akil ni pa yung kapitan human el executive officer for operation del anti-drugs, illegal drugs. So, taliyo, sabi yung kilaya, na mag-work kita mas more para hindi man kita pwede ko na si mga 100% kay imposible mga kasi, no? Tali kita, menyagat kita kumasi. Takiraya también problema ahora el avenida na Putic, cada vez en cuando tiene mal tiempo y tasigi el fuerte aguacero. Por eso uno también ahora del cosa ta precura concentra el barangay council del Putic. Tiene yaman sigun mag-flood control project na lugar, necesita lang mas mejora pa. Kasi el Putic kasi, el estaba na tumaga, para kikasi ka nato ni agwa. So, no pwede magtasangga, talyaman si, so mang-enhance pagita el cosa el DBAS na flood control yaton, para hindi na kanaton apekta kat el flooding. In place yaman, no? Chenya kita ongoing el flood control that is 100 million implemented siya actually. Ongoing implementation. Del DPWH. Advertensya dilaw kon mga constituentes del Putic para koopera na mga reglamentos kita impone el barangay council del Putic siendo para el bien man del entero barangay. El kadalang segunda balenada el esfuerzo del barangay council de Putic sin el cooperación del público. No matter kilaya el barangay council de ustedes na trabaja, sin ay kooperasyon el kwan. Como useless kami na barangay. Nisita kami el kooperasyon para el cosa kami taase para bien man del constituente na Putic. So cooperation lang, kosa man el mga development ali kosa man el kere ma-implementa el barangay para na bien del plan man cooperate na.
Mientras tanto, na Barangay de Taluksangay, el número 1 Kagawad del Barrio Hana Nuño y asumía también como concejal del Distrito 2, pero no pa kung kanya man appoint el Barangay Council del Taluksangay para reemplaza con él. Número 1 Kagawad también del Santa Catalina si Kim Villaflores, pero ya asumía si Villaflores como concejal del Distrito 2 y él ya reemplaza con él amo si Aurea Ares. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya conduci feeding program el kongresista del Distrito 1 ka Chua na alina Barrio de La Paz ipamukutan del Pasaw Diaz. Ya leba si Chua komida para con el bata ng lugar. El barrio oficiales del 2 barrio ya expresa gratitud kun Chua siendo hindi este olvida kanila. Ya hindi también asigun está demora el tiempo o hindi demora 18 tiempo por eso mas hindi pa man puede realizar su proyecto de infraestructura en nuevo palang Yacinta. Busca otra manera para poder continuar con la conexión ng mga vivientes del Distrito 1. Naruga sigun sila que puede si Chua hace todo cosa eleta desea para la Distrito 1. Pero tanto, ya habla si Chua que él continúa visita ng mga barrio del Distrito 1 igual cosa él promete cuando taman kampanya pa lang él. Correcto, hindi. Kaya taki iyo, junto con ustedes kay personally, keregan iyo pidi gracias na con ustedes y también con el de ustedes mga mayores. Kaya, syempre, taablagan na iyo, hindi el ulihi beses na anda kami bisita aki, na barangay pamukutan, kay bira-bira pagayod kami aki na de ustedes barangay. Sa cuerpo del miembro del pulis, tamanda mengwa el Chief PNP. Taki el report di Emil Tuban. El Police Regional Office 9 tamanda mengwa el pesadez del mga pulis kaya amo el mandato del Chief PNP General Nicolas Torre III. Asigún kung Police Major Shelami Chang, portavoz del Police Regional Office 9, ya queda lang ara mas estricto el Body Mass Index o BMI kaya estaba na Chief PNP el mandato ita apekta na di ila promosyon. Ara, yabira lang el pagka-stricto di suyo. Although in the past, to consider magayot ele na promotion. So ara, since di aton Chief PNP is very fit, so kere ele man tamen el di suyo mga personnel. Total mga pulis baho yan na monitoring del BMI, itseneya sila taas sa mga calisthenics 2 beses el semana para pwede man exercise. El mga overweight ay man extend el ora para abaha el grandor el pesades di ila. El pulis hindi pwede pasa na BMI ay queda apektaw el di ila promosyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Durante el State of the City report ya anunsya el alcalde de Lamitan City Oric Furigay el magaproyekto y programa del servicio que taasela na magavivientes de Lamitan lo mismo el entrada del grande proyecto como Ponida de Lamitan City Science High School. Base na klase de sports complex o buen klase de sports complex y el aeropuerto que primera vez tiene na interbasilan. Mismo personajes de Manila el quien tali aura na Lamitan na conduce el feasibility study siendo tiene fondo ya aloca el gobierno local y el BARM para comprar mga terreno donde pasa el runway el pone con el mga edificio. Plano del gobierno local para conducir el groundbreaking este año, siendo alegre anuncia el alcalde el de la nuevo clasification desde el AK6 para AK3 third class component city que aumentado el fondo y servicio que puede darle na mga lamiteños. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos.
Spanish latte for only 150 pesos. Iced coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. La ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. ¿Cuántos mayores tiene palabra na tratamiento del maestra kung su estudyante kumuko sa viral na social media? El report ni Marites Espartero. Diferentes el sentido del cuantos magamayores na cosa e pasa na una eskwela elementarya na Costa este lang semana.
Hindi según este buen ejemplo, si Cheneman problema al mais na diila kasan no debe liba este na eskwela, idiskita ko na mga estudyante. Asegun kun senyora Emma Luna de Baliwasan, na kasa tareganyaya ko na mga bata. Liga na eskwela, reganya tambien al maestra. Siyempre, imbes el bata pensa bueno, mas sa keda este sa lawayon. El duele pa, el mga palabra taabla na bata. Kung chini sila problema na kasa ma'am no ba, liba na intra-eskwela, doon sa eskwelahan. Kasi kawawa tamin ang mga bata. Kaya riganya pa el nana, kabariganya pa el teacher, malo el kabisa tamin el bata. Dili el palabra na buhay namin el bata intay eskwela, liga na rom, piga pa kita converse ansina, malo tamin si ma'am. Para sinilaman kabisa no, laman notebook, conversa sila, buhay namin na bata. Asegun también con Renilda de la Torre de Pasunanca como un mayores. Ya tiene asegun el experiencia na ansina asunto na su anak. Dele asegun como un nana. Ta tiene pobia el un bata si ansina ta ase el cuantos maga maestro o maestra na maga eskwela. Al samano kunal di mi anak, kabat tiene miedo anda na eskwela, el cosa yo ya hace ma'am, before yo ginda na principal, kumpersa na yo kunele. Yan settle ansina. Kaya syempre iyo, ta respeta tamen yung maestra, ta intende tamen ta. Hindi kat bueno ma'am, hindi kat kel bueno asa ansina na bata kay ay channel sila pobia. Mientras tanto, asegun kanal un maestra na Baluasan Central School Sped Center Alili Dumular, el kosay ase el un maestra hindi bueno. Ya otra ha kunal usando magamal palabra igual el bobo y malakara. Taman demoralize asegun este con el personalidad del bata. Pero tiene vez na sobra sa lawayon el bata, tapede el pasensya del maestro o maestra. Pero siguro ma'am, el teacher taming kel baka siya na problema. Pero which is hindi taming kel dapat ma'am as a teacher. Kasi sabi el bata, kung abla el bata malakara, hindi le dapat ma'am abla con el bata ansina kasi man tan demoralize to el personalidad del bata. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Alipa siyempre, el personajes del gobierno lokal asignado para limpieza na tiangge publiko na bagay ese tiempo. Nadila kaka-4 dia limpieza kaya ordena mismo al alcalde Kimer Olaso. Puede observar que tiene ya un poco buen resulta el limpieza ya ordena alina lugar. Menos naman también aura el magatambak de basura na tiangge. Mientras mismo mag-okupante el ta-asertaya asigun hinahinay kundusi el limpieza nadila magapuesto. Cuantos problema na tiangge aura abo el mga malo desagwe y mga quebrao camino kita costa también aisor na publiko. El pulis sa panirecubri con el abandonado motorsiklo alin na Mampang del Hulyo 2 noche. Un concerned citizen ya reporta na tanod kay tiene abandonado motorsiklo alin na Estrada Drive, Barangay Mampang. El mga tanod ya reporta na Station 6. Iya responde el pulis na lugar iya panimira con este un Yamaha Sniper 150 Black o negro y también con blanco con temporary plate number. El policía le va con este motorsiklo na Station 6 para el propio disposición. Pulisya aresta con 2 persona na un bypass operation alina Arena Blanco. El Station 6 iya conduce este operasyon alina Lapu-Lapu Drive na Arena Blanco. Iya po de aresta con kada Lando y Henry Arena Blanco. Kanila pa confisca el 5 paquete de aligaw shabu al el valor na más de 27,000 de pesos. Con estos mga sospechaw, ya detenea na Station 6 Tetuan. El pulis con warrant of arrest ya aresta con el un persona tiene caso de droga prohibido alina Tetuan también del miércoles. El intelligence operative del Station 6 Tetuan na conduce la operasyon alina Natividad iya pa aresta con Ricky Manalo Ramos de Tugbungan. Él está enfrente al caso de violación del Section 7 y Section 15 del Republic Act 9165 o por el caso de violación na caso de droga prohibido. El acusado talía na custodia del PNP na Tetuan. Liderato na cuantos estasyon del pulis na syudad ya reemplazaya y tiene nuevo jefe. Aquí el report de Emil Tuban. 4 mga estasyon del Zamboanga City Police Office tiene a nuevo mga jefe a principio ayer. El 4 mga estasyon amo el Police Station 1 na Vitali,
El outgoing si Police Captain Jehan Karingal, ya replasa con él si Police Major Muhammad Mariwa. Na Police Station 6, el outgoing si Police Captain Joey Cordero, ya replasa con él si Police Major Jomar Kalud. Na Police Station 9 na Ayala, el outgoing si Police Major Jomar Kalud, ya replasa con él si Police Major Giovanni Julian. Na Police Station 11 si Police Captain Ariel Cabanlong, ya replasa con él si Police Major Glenn Poliescas de Pro 9. Este reshuffle del mga hepe ase por causa manada el mga opisyales del pulis yaman download aquí na syudad. Inisita el rango ta agaral mga estasyon, mga major, el mga kapitan ta sirbi como deputy di ila. Yes sir, no, tiyan kita cambio ng mga station commander. First manada ka nato niyan download namin ki mga officers namin, no. And second, diaton stopping pattern kay Debel mga station commanders tagara si Major Gadele, rank deputy, amo captain, kabar diso yung mga other officer, mga lieutenant. Yung kung Cortes hindi lang 4 mga estasyon, el tiene cambio, kay tiene pa sila taarregla mga assignments para todo el queda jefe del mga estasyon, nisita el rango major ya. De más temprano pa era tiene cambio del mga jefe del mga estasyon, pero alcanza el election period, por eso no hay más pursigi. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el posible pa siempre experiencia, el epekto del habagat o southwest monsoon y el continuaste hasta na fin del semana. El experiencia también kita, el tiempo y ulan na centro del pueblo. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Esta noche tiene kita historia acerca el balpalabra sigunya larga, el un maestra con su estudiante que asigun hindi bueno por causa el magapalabra agudo gayod el cosa y habla. El DepEd da investiga ahora el asunto donde tadale el se llama due process con el maestra para habla su razón y porque ella larga mal palabra. El maestra ba aburrido na casa o tiene ba grande problema porque ella puede larga mal palabra con el bata. El bata va bien sa lawayon, por eso no hay mas puede aguanta si ma'am hasta tariga niya ele. Todo este mga pregunta, el contesta si ma'am na investigasyon del DepEd Division Office. Mga psychologist habla que ese mga mal palabra hindi bueno para habla con el mga bata ambos na mga mayores, y también mayor persona, siendo pronto siembra, na di la pensamiento y corazón. Afecta ese na emosyon y pensamiento del bata y puede leva hasta queda grande. Por eso, gane, tiene de mga suceso tapone bajo na therapy con el mga bata hasta sa mga mayores, hermano y hermana, para de ele sinti que abandonado y dejado ele na familia. Preparó también el Departamento de Educación, dali counseling kun ma'am y si ele na experiencia emotional and mental stress. O kita kondena con el maestra invest procura dali solusyon con el problema. Si necesita ba con el transfer eskwela o grade level para enseñar. Además, el suceso el sirvi como lección na sektor de edukasyon y mira que manera dale solusyon con el problema. Magabisionos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESL de aton mga noticias para este noche, Julio 4, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna te habla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.